Señores, ahora vamos a pasar al resumen de los argumentos contra el aborto. Defensa de la vida. Información del aborto. Desmintiendo mitos. Verdadero significado de las palabras. El demonio y sus aliados para confundir a las personas cambian el significado de las palabras para poder engañar. Al aborto lo llaman interrupción del embarazo, para poder suavizar su significado. En realidad no es una interrupción, porque no puede reanudarse, es una terminación del embarazo, es un asesinato, un homicidio, y el asesinato de un ser inocente. Es una gran injusticia por ser la pena de la muerte a un inocente, y que siendo dolor por el desmembrado o asesinado por químicos o por falta de alimento, esto es un acto cruel que no debe de ser suavizado por las palabras políticamente correctas. Aborto en caso de violación. Es una triste realidad que muchas personas sufran de una violación. Sin embargo, se debe tomar en cuenta la vida del bebé siempre. El bebé no tiene la culpa del pecado del padre y tiene derecho a vivir sin importar la forma en cómo fue el encuentro sexual de sus padres. La mujer tiene la opción de dar en adopción al bebé para que pueda vivir en el caso de que no quiera criarlo, pero bajo ninguna circunstancia debe permitir que asesinen a su hijo. Es difícil y psicológicamente complicado todo el proceso, pero será mucho mayor las consecuencias psicológicas y emocionales y físicas de un aborto, además de las consecuencias espirituales de un aborto. Incluso el dar en adopción y el hacer muy feliz a una familia con un niño, eso ayuda a sanarla. Por lo general, cuando una víctima de violación aborta, el que la violó puede de alguna manera quitarse una responsabilidad. En muchos casos, por el bebé al nacer, se puede determinar quién es el violador y recibir las consecuencias. Matar al bebé deja impune bajo las leyes judiciales del mundo a quien cometió el delito y le facilita la salida a pecar. Desde un punto de vista del mundo, es al violador a quien le conviene que se aborte al niño, y de esta forma le sea más fácil continuar abusando. Abortar por abuso familiar. Muchas veces dentro de la misma familia hay abuso en caso de que con el nacimiento de los niños que sean concebidas esas circunstancias, se puede determinar qué está pasando. Abortar a esos niños, además de ser privados de la vida, permite que se perpetúen esos abusos, y matar al niño generará consecuencias espirituales y físicas y emocionales y psicológicas. Aborto por defectos del bebé. Sin importar qué defectos genéticos, físicos, emocionales, racionales o de cualquier tipo, ningún defecto es razón para privar de la vida a alguna persona. El derecho a la vida va por encima de cualquier impedimento. Es mejor nacer y vivir con cualquier defecto que no tener vida. Es racista considerar que una persona por algún defecto no tenga el derecho a vivir. El creer que estar bien o estar completo de alguna forma es una condición para vivir es un grave peligro porque todos tenemos más de algún defecto. Y si consideramos que alguien no merece vivir por eso, podrán usar en nuestra contra cuando algo nos salga mal. Incluso llegaremos a considerar que por algún error nosotros no tenemos el derecho a vivir. Aborto en caso de pobreza. Privar a una persona de nacer porque la familia no tiene dinero, eso es los argumentos más clasicistas y egoístas que hay. Todos tenemos derecho a nacer por el simple hecho de ser seres humanos concebidos. Privar a una persona de la vida por su condición económica es una afrenta a la dignidad. Es mejor ser pobre pero tener vida que no tener vida aunque todas las personas tienen algún tipo de pobreza, porque todos carecemos de más de algo. No puede ser un impedimento para vivir. Aborto de madre soltera. Las madres solteras son unas de las personas más pobres en una sociedad. Sin embargo, esto muchas veces se debe a tener relaciones sexuales sin estar en el plan de Dios. Durante las relaciones sexuales estamos transmitiendo con el cuerpo el soy todo tuyo. Mientras que para hacerlo, se debe hacer un firme compromiso en el altar de ser todo tuyo para siempre. Únicamente dentro del sacramento del matrimonio puede ser buena, fructífera, unitiva y real una relación sexual. Fuera del matrimonio se reduce el sexo a usarse mutuamente para el placer. Y esto ha ocasionado muchas madres solteras que sufren mucho. En caso de violación, se menciona anteriormente, y en caso de pobreza, se debe saber que la pobreza material es triste,
pero la pobreza interna de saber que se permitió asesinar a su propio hijo de sus entrañas duele mucho más. Con la providencia de Dios se puede salir adelante, con esfuerzo, dedicación y un sacrificio, aunque si es con mucho más conveniente que se tenga a los hijos dentro de una familia unida y que solo se tenga sexo dentro del matrimonio, como Dios creador de todo lo diseñó. Aborto por riesgo de la madre. Muchos médicos mediocres por cualquier complicación sugieren un aborto. Es una salida fácil, en teoría, que deja muchas madres con el corazón roto e hijos sin vida asesinados por los mismos profesionales que deberían de cuidar la vida. En estos casos se puede luchar siempre y con innovación médica que se ha logrado reducir el periodo en el vientre de la madre para que el bebé sobreviva. En todos los casos se deben de probar los recursos disponibles y en última instancia, cuando la madre no puede sobrevivir con el bebé, lo que se hace es inducir el parto. Es mejor que el bebé nazca con mínimas posibilidades que simplemente matarlo con 0 posibilidades. No es agradable porque es un riesgo, pero es tomar las únicas posibilidades disponibles. San Juan Pablo II sugirieron abortarlo y entonces la madre luchó por la vida. Y ahora el mundo pudo tener un gran santo que seguirá evangelizando y acercando a muchas personas a Dios con sus escritos y discursos hasta el fin del mundo. Y en estos casos, recomiendo rezar mucho para pedir ayuda a Dios y a María por medio del rosario, adoración eucarística y asesorándose con médicos que promuevan la vida y amén a Dios. Embarazo ectópico. En algunos casos el bebé empieza a crecer en otra parte del cuerpo, usualmente en trompas de falopio. En estos casos el bebé muere y debe de ser sacado para no causar mayores problemas. Esta triste realidad, que pasa algunas veces, es usada para justificar el aborto por esto. Sin embargo, el bebé muere y se da cuenta, cuando el bebé está muerto, de que no es un asesinato porque el bebé está ya muerto, únicamente deben retirar un cadáver. Es irracional usar el embarazo ectópico para justificar el legislar para el aborto porque es tomar una triste realidad y emplearla para todos los casos. El aborto, recordemos, es asesinato, pero cuando esto pasa al bebé, tristemente está ya muerto, por lo tanto eso no es asesinato. Siempre se debe luchar por la vida. Hay muchas personas famosas como San Juan Pablo II que a los papás le recomendaron el aborto y gracias a Dios no lo hicieron. Se debe rezar y buscar soluciones para la vida y en última instancia, cuando es inminente la muerte de la madre, se induce el parto, con un bebé con poca probabilidad de sobrevivencia en lugar de asesinato. Puede que el bebé muera, pero por lo menos fue por causas naturales al no sobrevivir a una prematura etapa de la vida en lugar de asesinar al bebé. Aborto clandestino peligroso. Un aborto quirúrgico, ya sea hecho en el mejor hospital o clandestinamente, siempre será peligroso. Imagínese que metan aparatos de desmembramiento dentro de su útero. Sin importar la tecnología, siempre hay un riesgo, además de que siempre hay muerte cuando se hacen. El tener mejores instalaciones no hace que el aborto sea justificado. Cuando una mujer ilegalmente hace un aborto, lo que está es asesinando, y debe de tener consecuencias legales para la mujer y para quienes le hagan el aborto. No se puede tomar en cuenta una política pública en base a algo ilegal o para querer facilitarte el crimen a una persona. El aborto como ley de desarrollo. Una ley humana, cuando es contraria a una ley de Dios, es decir, porque el mandamiento dice no matarás, siempre termina en violencia, casos y muchísimos problemas. En esto hay caos, hay violencia y problemas, y no es un desarrollo en el aborto, sino que es permitir violencia dentro de una sociedad, y es una clara demostración de un sistema fallido. Y la ley debe de proteger a las personas, y permitir que asesinen a los más inocentes es un claro indicio de problemas. Aborto para apoyar a la mujer porque la maternidad impide el desarrollo profesional. Una mujer libre es aquella que tiene a Dios en su corazón y al tenerlo es feliz y está en paz y con mucho amor. El dinero realmente no agrada nada ni le agrega nada tampoco al valor o a la dignidad de ninguna persona.
tampoco en su desarrollo profesional. Una mujer que ha abortado termina teniendo tantos problemas espirituales y emocionales y psicológicos e intelectuales, que con mucha más dificultad terminará teniendo éxito. La maternidad ayuda a la mujer a ser mejor y no es un impedimento, y es horrible verlo como una carga. Exige sacrificios, pero tiene muchos beneficios. La mujer, siendo madre, de igual forma puede alcanzar un gran desarrollo profesional dentro de la maternidad, porque hay muchas doctoras, ingenieras, científicas y de muchas carreras que han sido madres. Solamente requiere una justa atención a cada parte de la vida para que adecuadamente se integre. La muerte de un hijo solo traerá problemas e impedimentos para la superación. Empatía con esta generación. Esta generación hay que reconocer todos los grandes retos a los que se enfrenta: el relativismo moral, la falta de claridad y de transparencia, la falta de certezas, el exceso de información falsa, hace que las personas tengan dificultad en saber qué es verdad y qué no es verdad, y qué es coherente y qué no lo es. El resultado es una gran confusión que se manifiesta en mucha ansiedad. Para esta generación es imprescindible, al igual que en todas, el confiar en Dios y seguirlo, teniendo las normas de Dios y de la Iglesia que delimitan los pecados para no hacerlos. Además de amar haciendo el bien, que es algo que todos deberíamos saber. Para toda esta confusión lo mejor es acogerse a Dios y abandonarse a Él, y leer la Biblia y seguir la recta doctrina de la Iglesia para poder saber qué hacer. Amar mucho a Dios y rezar mucho y adorar mucho. De la oración, que es una comunicación directa con Dios, si tenemos la humildad, podemos saber muchísimo. Lo mejor que podemos hacer es seguir a Dios y abandonarnos a Él. Hacer la norma por las excepciones. En algunos casos, para implementar una política pública, se toman algunos casos extraordinarios. Las normas deben de ser generales, y al ser inspiradas por pequeñas excepciones, constituye una gran injusticia. El aborto por lo general lo tratan de implementar por las personas que fueron violadas o en casos de riesgo de la madre o por condiciones económicas, o se han proporcionado anteriormente argumentos contra cada uno de estos casos, y bajo ninguna circunstancia es conveniente permitir el aborto. Fertilización in vitro para casos donde no se puede quedar embarazada. Para la fertilización in vitro, generalmente, se fertilizan muchos óvulos con esperma y se implantan los que se considere en el médico y se desechan los otros. Si en los óvulos desechados se realizó la concepción, se considera el aborto y es un homicidio. En algunos casos se congelan los bebés o incluso se implantan luego y nacen personas, pero tristemente se desechan muchos. Existe la objeción moral, donde consideran este mecanismo y solamente fecundan un óvulo, el cual implantan. Esto está mal porque la concepción se realizó fuera de la madre y porque el procedimiento de fecundación externa e implantación es muy peligroso para el bebé en su etapa más vulnerable. Constituye un gran riesgo que no amerita el hacerlo. Para personas con problemas de fertilidad se considera la desintoxicación de la pareja, y mecanismos de la farmacognosia han funcionado para ayudar a personas a quedar embarazadas. Recordemos que Dios es quien da la vida, pero a veces personas con determinadas toxinas no hacen ameno el camino donde se desarrolla la vida, y por lo tanto no queda embarazada la persona. Es necesaria la oración para aclarar y ayuda divina, pero también debemos usar los mecanismos que tenemos a nuestro alcance. Invitar a la conversión y no tratar de ganar por argumentos. Cuando hablamos con una persona que está a favor del aborto, lo primero es tener misericordia y reconocer la dignidad del Hijo de Dios y apreciarlo. Lo mejor es de forma educada y proveerle los argumentos y la información que demuestre lo malo del aborto y lo bueno del amor. Lo bueno de Dios y de seguir su voluntad, en lugar de tratar de tener la razón. Nuestra prioridad debe de ser invitar a la conversión y permitir un fácil camino a conversión en lugar de apelar al ego y querer quedar como quien tiene la razón. Todo quien defiende la vida adecuadamente tiene la razón, pero debemos de verlo con agradecimiento y no con soberbia. Lo mejor es rezar y pedir el don de invitar a la conversión de forma adecuada en lugar de tratar de humillar y de lastimar más a quienes apoyan el aborto.
Muchas veces mujeres, al haber sido lastimadas, apoyan el feminismo y el aborto, y estas corrientes que hacen daño, y nosotros al querer estar del lado de Dios, debemos de ser como Jesús, que comía con los pecadores y los invitaba a la conversión. Con amor podemos ganar almas en lugar de discusiones que solo llaman al ego. La meta es acercar a Jesús y no tratar de humillar a las personas lejos de la razón. Rezar por las personas que han sido engañadas. Es imprescindible rezar para que las personas que están lejos de Dios vuelvan a Dios. Lo que más quiere el Señor Dios es que lo amemos, y Dios quiere que todos elijan amarlo y nos salvemos. Al acercar a otras almas a Dios, estamos haciendo algo muy agradable y deseable por Dios. Rezar es importante para que las personas tengan claridad, porque Dios es irresistiblemente bueno y deseado por nuestro corazón. Si una persona conoce a Dios, lo amará. Hagamos una obra de misericordia rezando por el prójimo e implorando los dones para su conversión. Ayudar a personas a sanar del aborto. Tristemente, muchas mujeres que han abortado y que sufren las consecuencias terribles necesitan ayuda de nosotros. Podemos rezar con ellas y ayudarlas en su proceso de duelo por la pérdida de su hijo, acompañarlas en sanar sus heridas y evangelizarlas para ir juntos a Dios. Es muy importante invitar a las mujeres a decir la verdad sobre las consecuencias de sus decisiones y ayudarlas a que evangelicen por la vida. Ayudar a otras mujeres a que no aborten las ayudará a sanar sus heridas y enmendar los pecados. Lo mejor siempre inicialmente es el arrepentimiento, la confesión y la penitencia, luego el propósito de enmienda y hacer el bien. Difundir adecuadamente la información. Para poder defender la vida debemos saber adecuadamente los procesos del aborto y lo que constituye, y la afronta contra la vida y las consecuencias al tener conocimiento claro de la información, porque podemos transmitirla adecuadamente y así tener un mayor impacto. Debemos ser expertos del tema y oír testimonios y tener claridad y coherencia del tema para poder defenderlo bien, y se debe siempre defender la vida, y al haber riesgos, transmitir la información adecuadamente, aunque saber que algunas veces vamos a ser ignorados y despreciados. Así también lo fue Cristo en muchos casos. Comprender la gravedad de la situación. El aborto es la muerte de un ser humano, y es una situación grave. Debemos saber que defender la vida es defender a Jesús, porque Jesús está en los seres que sufren. Es una situación mundial de primera importancia porque es atentar contra la vida de nuestros hermanos. Es una obligación luchar para que no se aprueben las leyes permisivas en nuestro país y rezar para espiritualmente detener estos males. Lo mejor es pedirle a Dios la ayuda para luchar adecuadamente. Saber que Dios está de nuestro lado. Dios nos ama y nos cuida y nos instruye y nos da todo tipo de gracias y de dones para que los pongamos al servicio de Dios evangelizando. Es importante pedirlo y ser humilde y dócil para poder aprender y dejarse llevar por Dios. Comprender que estamos defendiendo a Jesús. Jesús está presente en quien sufre, y el bebé a ser abortado así sufre mucho. Y debemos defender a ese bebé como si fuera el mismo Jesús a quien defendemos. Lo mejor es hacerlo con la ayuda de Jesús, que está muy interesado en que lo defendamos y lo amemos. Hay que pedirle ayuda y la guía a Jesús para defenderlo adecuadamente e invitar a la conversión. Tener un tono agradable, no sobresaltarse, mantener la calma y serenidad y no faltar al respeto. Recordemos que estamos para ayudar a personas a convertirse a Jesús y no para humillar a pecadores. Es importante poder dar la información, la certeza y además ser veraz, pero también darla de una forma donde estemos invitando a la conversión y no humillar ni juzgar o degradar. Todos tienen dignidad al ser seres humanos, y aunque algunos tengan una visión errada de algunas cosas, es importante ayudarlos en el camino del bien. Tratar de conversar y no discutir. En lugar de luchar de quién tiene la razón, es importante saber que nosotros, al defender la vida, objetivamente tenemos la razón. No es una competencia ni un debate o una discusión, sino que es una evangelización, la cual debe ser hecha con amor. Ayudar a quien está embarazado y considera el aborto. Es muy importante ayudar a cualquier madre que esté considerando asesinar a su hijo,
y es bueno ver sus necesidades y oír sus anhelos y preocupaciones, y buscar cuáles son los deseos desordenados y proveer información para poder clarificar la situación y ayudarla a comprender que es su hijo a quien está considerando matar. Y es importante rezar por ella y buscar ayuda y ofrecerse en lo posible, pero también en lo necesario. Uso de medicamentos anticonceptivos potencialmente abortivos por enfermedad. Muchas veces se recomienda a mujeres tomar píldoras que son potencialmente abortivas por diversos problemas, y estos medicamentos clasificados como anticonceptivos es mentira, son antiimplantatorios y el embrión se forma y es un ser humano que por estos medicamentos es desechado. No es anticonceptivo porque sí hay concepción. A los médicos que recomiendan estas medicinas es preferible entonces ir con médicos que sí sean pro vida y que den medicamentos alternativos que no atenten contra la vida. Hay personas que de igual forma toman estos medicamentos y debemos recordar que no se puede tener relaciones sexuales en este periodo por el riesgo de que haya una concepción y haya muerte. Otros se arriesgan a no tener relaciones sexuales en el periodo de fertilidad, pero aún recuerde que es un riesgo el quedar embarazada y el medicamento mata al bebé. Es un riesgo demasiado grande. Es mejor no tener relaciones sexuales de ningún tipo al tomar alguno de estos medicamentos y preguntarle siempre al médico la forma en cómo funciona la medicina. Y si es antiimplantatorio, significa que es abortivo. Y si de alguna forma el medicamento impide el adecuado ambiente para el embrión, es como reducir posibilidades de vida y de cómo de riesgo y de muerte de un propio hijo. Algunos puntos que conviene reflexionar. El bebé, al ser abortado, es consciente de lo que está pasando y se defiende. Está defendiendo su vida contra los instrumentos de exterminio y siente dolor y se ha visto en ultrasonidos su lucha hasta la muerte. Los embriones, al ser abortados químicamente, en muchos casos mueren por inanición. Es una muerte extenuante y horrible. Los bebés que se evitan en su implantación es posible que salgan vivos del cuerpo de la madre y que mueran fuera. Los médicos tienen mucha credibilidad por parte de la sociedad, así que recordemos que siguen siendo seres humanos, y cometen errores y pueden ser manipulados, y muchas veces confiamos en que valoran y velan por la vida, y sin embargo es conveniente preguntarles abiertamente sobre la postura sobre la vida que ellos tienen, y quedarnos con la que defienden en todas las circunstancias a la vida. Ha sido triste ver cómo las farmacéuticas han manipulado todos los estudios en muchas universidades y han tergiversado la explicación sobre la vida para que los médicos receten métodos abortivos o potencialmente abortivos. Siempre es bueno conocer el mecanismo activo de cada medicamento mencionado, potencialmente abortivo. En los casos que uno haga una pregunta a un médico y éste se ponga nervioso o agresivo o rehúse a contestar, eso es señal de tener que ir con otro médico y se hace evidente el desconocimiento. En relación a la vida, nunca se debe tomar riesgos que puedan costarle la vida a una persona. Aborto y vacuna del COVID-19. Las vacunas del COVID-19 han reportado usar células de bebés abortados en procesos de manufactura o pruebas de laboratorio, y es inadmisible usar restos humanos para pruebas y no se debe colaborar con esto. Aunque en teoría algunas vacunas no tienen partes de bebés abortados, sí usaron esto para las pruebas y además ha pasado que niegan tener partes y que resulta que si tienen, están creando incertidumbre, y en la duda es mejor no ser parte. Uno de los medicamentos abortivos y de las píldoras es el misoprostol, es Cytotec, que lo hace Pfizer. Y podemos sacar conclusiones rápidamente de que Pfizer no tiene el cuidado de la vida humana entre sus prioridades, y no vale la pena confiar en esta compañía para el cuidado de la salud, especialmente en productos como la vacuna del COVID-19, que están exentos de demandas. Así, Moderna, de igual manera, tampoco puede ser confiado porque sus productos no han sido vacunas, aunque ha tratado de hacer varias vacunas, y faltan las pruebas de seguridad. Solamente ha podido hacer otros medicamentos que no son vacunas. Todas las vacunas que han salido hasta el momento, recordemos que no pasó ni siquiera un año para que ellos pudieran garantizar la seguridad de su producto. Todas las demás vacunas en Estados Unidos tenían que pasar pruebas de seguridad que tomaban por lo menos 3 años para garantizar que no se desarrollaran enfermedades.
Médicos expertos en seguridad de productos han manifestado abiertamente que no se han terminado los estudios de seguridad. Las compañías, al no asumir responsabilidad por posibles efectos adversos, dicen exactamente lo mismo. Es preferible no participar de este experimento hasta que se terminen las pruebas de seguridad. Si usted ya se vacunó y si hay alternativas para desintoxicación, la primera es no seguir teniendo más y dejar que el cuerpo se cure. Tener buena salud, rezar e ir al mar y a la naturaleza y los tratamientos del Dr. Ouida Clark para la desintoxicación y otros.